Tiene la experiencia de ser docente en intercambio académico internacional de octubre a diciembre de 2021 en el Instituto de Ciencias de la Salud, Fundación Barceló, Buenos Aires, Argentina. Y también fue vocal de secretaria del Comité de Ética e Investigación en el Instituto de Salud Chiapas, en la Comisión Nacional de Bioética. Tiene un reconocimiento por 15 años de labor docente por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Bueno, ella también ha dictado otras conferencias, por ejemplo, ha sido profesora invitada en capacitaciones a personal de centros de salud y caravanas en materia de nutrición, calidad, medicina del dolor y cuidados paliativos. Profesora invitada de intercambio académico internacional en la Facultad de Medicina, licenciatura en nutrición. Y también es colegiada del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional y está como miembro activo. Tiene publicaciones, uno de ellos es implementación del soporte nutricional en pacientes con COVID-19 y las enfermedades metabólicas y su impacto en la salud, en el capítulo 4 del libro. Damos mejor bienvenida a la maestra, a la doctora Eddy Espinosa Gutiérrez. Maestra Eddy, doctora, es un placer tenerla acá usted como ponente en esta sesión que va dirigido a personal de nutrición, a estudiantes de nutrición. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, maestra Isabel. Espero que también me escuchen bien. Un placer estar con ustedes. Por supuesto, agradezco al colegio, al capítulo Chiapas, esta invitación que nos hacen y bueno, agradecer a todos el favor también de estar aquí conectados. Es viernesito, esperemos que sea una sesión que para todos sea muy enriquecedora. Entonces, pues agradezco mucho la presentación también. Muchísimas gracias, maestra Isabel. Y pues bueno, si le parece bien, comienzo compartiendo la pantalla. Vamos a revisar si sí se logra ver y ya ustedes me informan si logran verla. Pues bueno, ya la maestra Isabel me hacía el gran favor de informarles el día de hoy cuál es el tema que vamos a platicar y bueno, hemos titulado precisamente Enfoque biopsicosocial y espiritual de la nutrición en medicina del dolor y paliativa, a la orden de todos ustedes. Mi nombre es Maicelia Gutiérrez Espinosa y bueno, ya les han comentado precisamente la experiencia que tenemos en este ámbito de la medicina del dolor y paliativa y el día de hoy es precisamente que podamos llevarnos este enfoque y esta diferente perspectiva que a veces como nutriólogos pues ya tenemos muy marcado cómo hacer ciertas dinámicas, ciertos abordajes y cuando nos adentramos en conocer a nuestros pacientes, conocer el entorno de los mismos, pues tenemos que ir haciendo ciertas adaptaciones desde el punto de vista profesional, personal y hasta dónde queremos aportar en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, pues vamos a avanzar. Es una sesión relativamente corta, pero espero que todo lo que podamos aportar genere en ustedes ese pequeño granito de arena que pueda generar la duda, generar tal vez esta conciencia que al final queremos compartir con nuestros pacientes. Desde el principio de los tiempos tenemos que entender esta relación tan importante que existe entre la alimentación, entre el pensar en nutrir a nuestros seres queridos, a las personas que conocemos a nuestro alrededor y bueno, los que somos profesionales de la salud, pensar en los pacientes que tenemos, ¿no? Esta es una pintura que se llama The Convalescent, que precisamente nos muestra de forma general cómo muchas veces el entorno puede estar muy deteriorado, pueden existir otras necesidades pertinentes para la familia, para las personas que nos rodean, pero cuando el individuo o uno de ellos dentro de este entorno familiar se ve vulnerabilizado por una condición de enfermedad, una condición patológica, pues la prioridad se convierte esta persona, ¿no? Y queremos buscar precisamente todos los mecanismos y todos los canales que nos permitan ayudarlo y uno de ellos es precisamente la alimentación. Entonces, bueno, retomábamos esta cuestión precisamente de que, pues, dar de
comer, de dar de beber al enfermo, a la persona vulnerable que está en este entorno, pues es la prioridad que va a tener la familia, que va a tener el cuidador, y muchas veces priorizamos esto. Entonces, como profesionales de la salud nos perdemos un poquito en esta cuestión de saber en qué momento vamos a poder entender ese entorno. Precisamente de ahí surge el que podamos hoy platicar sobre la situación biopsicosocial que impone la nutrición dentro de la medicina del dolor y paliativa, que también muchas veces no entendemos a qué pacientes va dirigido. Entonces, tenemos que contextualizar un poquito nada más que el enfoque biopsicosocial se refiere a este conjunto de acciones que vamos a tener precisamente para dar una atención eficiente, eficaz, oportuna, que no solamente va a estar dirigida al enfermo, al paciente, porque muchas veces únicamente nos enfocamos en él. Tenemos que pensar en el paciente no como un hecho aislado, sino precisamente como una persona que está rodeada de un entorno específico y que va a tener, por supuesto, la búsqueda de mantener esta integridad física, mental, además de su inserción social, y nuestra intención con la intervención que tengamos precisamente va a ser mejorar la calidad de la vida del mismo y ayudar a que se puedan prevenir o anticipar diversos problemas propios de la enfermedad y además de ese entorno biopsicosocial. Si ustedes se dan cuenta en este caminito que les pongo todo chueco, precisamente por eso lo ponemos, porque tenemos que visualizar un poco que va a ser un camino que no va a ser precisamente con una línea específica. Nos vamos a encontrar con diferentes condicionantes precisamente biológicas, fisiológicas, que nos van a ir encaminando a la funcionalidad orgánica, a signos y síntomas por los que vamos a encaminar las decisiones de tratamiento. Nos vamos a encontrar con diferentes parámetros emocionales, con condiciones sociales que no vamos a poder tal vez controlar, como el hecho de que tengamos al paciente en un entorno hospitalario, en un entorno a nivel domiciliario, si hay o no condiciones económicas específicas, si a lo mejor nuestro paciente no quiere consumir alimentos no únicamente por una condición fisiológica, sino también por una condicionante psicológica, y tenemos que saber que todo esto no va a ser una receta de cocina y no va a ser un paso a paso. Tenemos que ir viendo a nuestro paciente y reconociéndolo como parte de este proceso que vamos a tener. Claro que hay pautas que vamos a seguir, que son las que espero dejarles el día de hoy, pero por supuesto ustedes tienen que ir aterrizando cómo trabajar con cada uno de sus pacientes. Igual, nuestros pacientes, no siempre tenemos que identificar al paciente que tiene o que necesita una atención del dolor o paliativa cuando ya está a un paso de muerte, ¿no? Ya ahorita lo vamos a ver. Y sí me interesa que podamos identificar a qué le llamamos paciente crónico. Bueno, de forma general tenemos que identificar que va a ser aquel afectado por una o varias enfermedades crónicas. Si yo tengo un paciente que ya tiene síndrome metabólico o simplemente tiene diabetes, obesidad, ya tengo que considerarlo un paciente crónico, no porque tenga una sola condición, 2, 3, 4, 5, voy a esperar a que llegue a una complicación para considerarlo un paciente crónico o incluso un paciente que requiera medicina del dolor y atención paliativa. Un paciente que tenga también algún padecimiento incurable o que esté considerado no compatible con la vida bajo el diagnóstico médico, una persona con incapacidad, que esta incapacidad va a estar afectando la autonomía de este individuo, que ahorita vamos a abordar un poquito también la parte bioética, alguna persona con una enfermedad permanente y que va a requerir un tratamiento específico ya por todos los días de su vida, y pacientes que van a tener diferentes alteraciones funcionales corporales y que ya van a estar relacionadas con una condición de temporalidad. Ya lo tenemos por mucho tiempo y tenemos que considerar que ese paciente es un paciente que va a necesitar una atención y cuidados específicos. La atención paliativa va a tener diferentes vertientes que nosotros tenemos que entender que no solo va a ser para cuando se acerque el final de la vida, ¿no? Como tema general o como título general, los identificamos como cuidados paliativos, pero dentro de esos cuidados paliativos nos vamos a encontrar la medicina del dolor y la atención paliativa. La medicina del dolor pues va a estar, como su nombre lo dice, encaminada precisamente al estudio, a la investigación, el tratamiento del dolor en todas sus formas, con el fin de evitar el sufrimiento, de controlar precisamente que ese dolor pueda llegar a afectaciones físicas, psíquicas en el paciente e incluso en el entorno.
¿Cómo podemos llegar a presentar una complicación en el entorno? Muchas veces, desde el punto de vista del cuidador, me duele aquí, ¿no? Y entonces, buscamos creo que oigo, perdón, un audio de un micrófono, si yo lo oigo nada más, gracias. Si nosotros tenemos en el entorno, me duele aquí y damos el medicamento, ya te tienen que quitar el dolor y el cuidador deja de darle esa credibilidad al paciente de dónde percibe el dolor, empieza a ser una condición también de discusión. Ahorita vamos a ver también cómo la alimentación empieza a ser este estire y afloje, ¿no? Tienes que comer esto porque fue el indicado, pero a mí se me antoja esto, pero no lo puedes comer. Entonces se vuelve una situación de problemática que incluso puede tener un efecto secundario también a nivel del dolor. La atención paliativa, que también está dentro de los cuidados paliativos, pues va a ser aquella que se va a concentrar en aliviar todos esos efectos secundarios, el estrés emocional por el que va a estar cursando nuestro paciente por esta enfermedad de la que ya hablamos, que puede ser crónica, que puede ser grave, pero que además es potencialmente mortal. ¿A qué quiero llegar con el hecho de que no pensemos que solo el paciente que esté en cama? Sabemos hoy día que cualquier paciente que tiene una condición crónico-degenerativa, pues es un paciente potencialmente mortal. Tenemos que hacer entender que eventualmente la atención paliativa es, ya tengo una condición patológica y tengo que hacer todo lo necesario para poder dar la atención a que se eviten estas complicaciones de las que estamos hablando. Hoy día, los equipos ya en muchos hospitales se está trabajando tanto a nivel público como a nivel privado de forma interdisciplinaria. Muchos de ellos ya estamos integrados, el médico, el equipo de enfermería, trabajo social, nutrición, psicología, tanatología, incluso personal voluntario, asesores espirituales. Muchas veces podemos estar rodeados también del personal, por ejemplo, de rehabilitación, que es sumamente importante para la atención paliativa y que podamos hacer que precisamente se aterrice esta calidad y esta mejoría de vida a la que estamos buscando en nuestro paciente, ¿no? Cuando nosotros abrimos en el panorama de la progresión de la enfermedad, por ejemplo, ustedes acordarán un poquito de la historia natural de la enfermedad y se acordarán de cómo vamos teniendo diferentes intervenciones a partir de los niveles de prevención. Cuando ya hablamos de una progresión de una enfermedad en la que tenemos que identificar precisamente en qué momento vamos a tener un cuidado preventivo o vamos a estar haciendo control de sintomatología, si vamos a estar con la intervención de algún medicamento específico para el control del dolor, tengo que pensar también en la progresión de la alimentación. ¿Por qué nos hacemos estas preguntas? Muchas veces hablamos de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Será que el paciente estaba con desnutrición y eventualmente esa condición de desnutrición hizo que favoreciera la presentación de la enfermedad? ¿O la enfermedad que le fue diagnosticada en el tiempo empezó a generar la desnutrición y entonces eso es ya el problema con la mejoría en la calidad de vida? Bueno, tenemos que identificar cuál de estas dos situaciones son causas o consecuencias. Pero ¿qué es lo que tenemos que pensar siempre como profesionales de la nutrición? Nuestro paciente no debería morir por desnutrición, por inanición, por caquexia, por pérdida de masa muscular. Tendríamos que estar hablando de una progresión en la que el organismo vaya disminuyendo su funcionalidad, pero no por la deficiencia nutrimental. Tenemos que hacer valoraciones de la calidad de la vida de nuestros pacientes para saber si estamos haciendo las intervenciones correctas. Vamos a tener un inicio donde nos vamos a centrar precisamente en cubrir mínimamente requerimientos nutricionales, centrado siempre en la evidencia y cómo marca hacia la enfermedad que estamos teniendo enfrente. Pero de igual forma tenemos que progresar una alimentación de confort. Y ojo, estamos hablando de alimentación de confort, no de la famosa dieta complacencia que no existe como tal. No les es eliminar esta cuestión de pues le vamos a dar lo que quiera o lo que sea porque ya se va a morir. Esta condición o este pensamiento lo tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque el tratamiento tiene que ser centrado en los síntomas, en los signos que vaya presentando nuestro paciente. Va a haber momentos donde vamos a tener que colocar algunos alimentos, algunos nutrimentos y va a haber momentos donde los vamos a tener que limitar. Y también tenemos que saber en qué momento vamos a parar. ¿En qué momento empezamos a hacer orientación alimentaria
y psicoeducación con el equipo interdisciplinario, a los cuidadores, a la familia, porque tenemos que entender en qué momento también vamos a frenar. No siempre va a ser indicado soporte nutricio especializado y ahorita lo vamos a platicar también, porque a veces caemos en el encarnecimiento terapéutico y lo único que estamos logrando es aferrarnos a una funcionalidad orgánica que ya no existe. Y entonces tenemos que aprender a trabajar el duelo desde el inicio de esta progresión de la enfermedad. Y ahorita vamos a platicar también respecto al duelo un poquito. Pero para que podamos tomar estas decisiones, pues nos compete conocernos a nosotros mismos como profesionales. Primero, tenemos que ser profesionales que contemos con estos conocimientos, habilidades avanzadas en nutrición para poder hacer la evaluación, la valoración. Todos ustedes seguramente han estado en diversos cursos, talleres respecto al proceso de atención nutricia. Todos los parámetros que nos dan, ahorita también los vamos a abordar un poquito, porque bueno, no es precisamente el centro de esta charla, pero sí tenemos que hablar un poco de ese proceso de atención nutricional encaminado y adaptado precisamente a que se logren de mejor manera las metas de nutrición que se establezcan. No siempre nuestras metas de nutrición va a ser eliminar la sintomatología o eliminar un signo, es controlar precisamente las condiciones de disconfort de nuestro paciente para que podamos mejorar su calidad de vida. No debemos olvidarnos de los aspectos bioéticos. Nuestros pacientes siempre tenemos que procurarles la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia. No tenemos que olvidarnos de estos valores como nuestra responsabilidad, nuestro humanismo, nuestra bondad, nuestra veracidad. Eso es bien importante. Muchas veces no sabemos algo y entonces no se trata de que seamos todólogos, se trata de que sepamos cómo vamos a intervenir en el paciente precisamente para evitarles una situación compleja que les pueda provocar alguna complicación. El hacer algo incluso por ignorancia también afecta a los aspectos bioéticos. Entonces, si no sabemos algo, tenemos que regresar a la argumentación, a las herramientas que nos dan respaldo como equipo de nutrición para poder ofrecer a los pacientes todas las estrategias y terapias que podamos llevar a cabo para fines de que tenga una condición de confort más específica, ¿no? Los cuidados paliativos, por supuesto, se van a ofrecer a todos los grupos de edad con enfermedades graves o limitantes, que ya sabemos, ya platicábamos hace un momento, que sea un pronóstico no compatible con la vida, que tal vez no haya esperanza de cura y que se piense que la muerte pueda ser temprana, ¿no? Pero también tenemos que pensar en enfermedades potencialmente mortales, agudas o crónicas, para quienes tal vez sí tenemos un tratamiento curativo, pero que a lo mejor no hay un apego al tratamiento, pudieran presentarse condiciones también negativas para nuestros pacientes. ¿Qué es lo que nos va a interesar? Identificar trastornos nutricionales, condiciones relacionadas con la nutrición, la malnutrición, la desnutrición, la sarcopenia, el síndrome de fragilidad, si tenemos bajo peso, si tenemos obesidad, las deficiencias nutrimentales y también evitar el generar síndromes de realimentación o un descontrol metabólico únicamente por enviar planes de alimentación o soporte nutricio que no sea compatible con las condiciones fisiológicas del paciente. Cuando nosotros hablamos de dolor, tenemos un trabajo muy importante dentro del equipo interdisciplinario de medicina del dolor y paliativa. Tenemos diferentes tipos de dolor, probablemente ustedes, incluso en la consulta, es muy seguro que lo hayan identificado con pacientes que tienen diabetes, por ejemplo. Una de las principales causas de interconsulta hacia la medicina del dolor y paliativa es precisamente la neuropatía diabética. Entonces, tenemos que identificar que el dolor está altamente relacionado con un descontrol fisiológico, precisamente por lo que no estamos dándole adecuadamente a nuestro cuerpo. Ahí, de forma muy general, les pongo los tipos de dolor para que lo puedan identificar. El nociceptivo, que va a ser precisamente el que resulta de una lesión directa tisular, un dolor agudo, un dolor sordo, hay una severidad dentro de la lesión. El dolor neuropático está relacionado con la lesión o enfermedad del sistema nervioso central, el ardor, el hormigueo que llega a sentir nuestro paciente. El nociplástico es una sensibilidad normal precisamente del sistema nervioso, hay una lesión clara, se relaciona normalmente con diferentes puntos, la fibromialgia, que vamos a identificar en puntos específicos del cuerpo completo, de donde nuestro paciente nos va a decir: está doliéndome aquí, estoy teniendo esta
este dolor que se va pasando de un lugar a otro de mi cuerpo, se va reflejando en una parte frontal, en una parte lateral, y vamos a encontrarnos también con dolores mixtos que van a tener la presencia de nociceptivo o la presencia de neuropático. Vamos a tener dolores funcionales también, cuando hay dolores sin causa orgánica clara, pero que también están relacionados con condiciones psicológicas. Los pacientes con cáncer van a tener dolor relacionado con el tratamiento que están llevando, condiciones específicas de la terapia que ya les fue establecida, y se considera o se le llama un dolor post-cáncer precisamente porque tienen estas características propias del tratamiento. Y el psicosomático psicogénico va a estar influenciado principalmente por esos factores psicológicos que a veces en el día a día que nosotros tenemos alguna preocupación, algo pendiente que tenemos, se va a reflejar en un dolor directamente relacionado con la inflamación. La inflamación es un proceso que sabemos que se presenta en diferentes condiciones de enfermedad y que tenemos que identificarla porque, a pesar de que es un mecanismo de defensa, ¿no?, tiene que ser limitada en el tiempo, porque si no, a lo contrario, esta misma va a provocar lesiones o infecciones que van a ser un problema. Entonces, si nosotros identificamos al dolor desde el punto de vista de que puede venir de un factor biológico, de un factor psicológico, un factor social, pues vamos a poder intervenir de la mejor manera. Hay diferentes escalas para que nos puedan decir qué tanto te duele. Una de las más comunes y conocidas es la escala EVA, que es como con caritas, probablemente la hemos visto mucho, ¿no?, donde el menor dolor es una carita feliz y el mayor dolor es una carita que está sumamente triste, llorosa, enojada. También existe la escala frutal análoga, que es esta que les pongo aquí. Esta escala frutal análoga también la utilizamos en pacientes pediátricos normalmente, o en pacientes que tienen deterioro cognitivo, o pacientes que puedan estar también cursando con una condición de analfabetismo. Entonces, utilizamos la escala frutal para que nos digan de igual manera la fruta que tiene mayor tamaño, normalmente con frutas que sean conocidas. Una sandía, por ejemplo, es el dolor que está sintiendo nuestro paciente. Entonces, para que podamos aplicar una escala de este tipo, también tenemos que hacer la orientación alimentaria previa. No demos por hecho que nuestros pacientes conocen pues los alimentos, ¿no? Muchas veces pensamos que han estado en su mesa, que han estado en su condición de alimentación, y no siempre es así. Entonces tenemos que dar orientación alimentaria previa para que podamos hacer una escala del dolor más específica. Y bueno, les platicaba hace un momento del proceso inflamatorio, ¿no? Nuestros pacientes que tienen dolor, que van a acudir y que estos cuidados de atención paliativa, van a tener inflamación, y la búsqueda de la resolución es lo que nos interesa, ¿no? Vamos a tener mecanismos proinflamatorios, antiinflamatorios, que van a estar regulados a nivel proteico, a nivel hormonal, a nivel orgánico, pero bueno, ya está altamente evidenciado cómo ciertos nutrimentos nos van a ayudar a esta regulación, ¿no? Las proteínas que tenemos ahí están relacionadas con nuestro sistema inmunológico, ¿no? La CPBB4 ayuda a los linfocitos T precisamente a que nos adaptemos al estrés, para que puedan ser estabilizados los antiinflamatorios, y vamos a tener también proinflamatorios que van a estar controlados o regulados por la TTP, que de alguna forma nos va a ayudar a que sean estos mediadores los que puedan estar haciendo que no vivamos en una condición de cronicidad inflamatoria. ¿En qué entra la nutrición ahí? Tenemos que trabajar con los fitoquímicos generales, ¿no? Carotenoides, compuestos fenólicos, y la tenemos muy fácil, ¿eh? Yo les pongo ahí una imagen general. Ya lo sabemos, por ende, ¿no? Los alimentos inflamatorios van a ser aquellos que tengan alto contenido de azúcares simples, alto contenido de grasas saturadas, que tengan conservadores, y tenemos que buscar los alimentos antiinflamatorios para incluirlos en la dieta. ¿Cuál es el problema real con el que nos enfrentamos? Que es muy fácil retirar, ¿no? Casi todos vivimos como nutriólogos dando planes de alimentación de prohibición y restrictivos, ¿no? Vamos a quitar todo eso ya lo tenemos bien claro, pero no sabemos cómo incluir los alimentos antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque no conocemos precisamente las sustancias que trae y cómo las vamos a utilizar. O es que nada más lo voy a dejar con chayote, con pollo cocido, porque pues a lo mejor no hay nada más en el hospital, o no se hace una buena planeación del menú, o no indago realmente qué hay en la región de mi paciente. Entonces, tengo que entender hasta dónde
puedo echar mano incluso de los alimentos que puedan estar catalogados como prohibidos. Como les digo, realmente tenemos que quitarnos un poquito esta máscara de los alimentos permitidos y los alimentos prohibidos, porque tenemos que buscar las características que sean adecuadas para poderlos implementar. Por ejemplo, la cocoa, el chocolate amargo, tiene gran evidencia de cómo nos puede favorecer también desde el punto de vista antiinflamatorio y además desde el punto de vista psicológico con la producción de dopamina y mejorar las condiciones anímicas de nuestros pacientes. Claro, no le vamos a dar tal vez toda una caja, ¿no?, de chocolates, pero sí le vamos a poder mandar un chocolatito al día que le pueda animar, ¿no? A muchos de nosotros tal vez nos anima un chocolate y la cosa es detenernos, ¿no? Ya no me toca comerme el resto de la caja. Eso es lo que tenemos que trabajar con nuestros pacientes. Aquí les pongo, bueno, les pongo más bien porque la verdad sí me disculpo que no pude hacer bien la captura por un error ahí con la compu, pero les dejo ahí los links de más bien las referencias documentales de los estudios donde ustedes pueden encontrar algunos alimentos que no siempre son muy utilizados y que incluso los vamos a quitando de los planes de alimentación porque pensamos que el índice glucémico, la carga glicémica va a pegar y entonces les digo, los quitamos por cierta característica general, pero no les damos atención por las características micronutrimentales que nos van a ayudar precisamente para la regulación de ese sistema inmunológico. Algunos de ellos como la uva, la granada, la piña, se pueden encontrar el tomate, el brócoli, el tallo del brócoli, que les va a ayudar precisamente para que podamos mejorar con la regulación de antiinflamatorios y proinflamatorios que nuestro sistema inmunológico genera por normalidad a partir de una agresión. Y cualquier condición patológica va a generar esta agresión y va a generar este mecanismo de defensa. ¿Qué es lo que tenemos que ayudar a regular ahí? Que podamos tener estos micronutrientes y que se pueda controlar ese proceso inflamatorio en el que nos encontremos. Entonces, pues yo creo que puedo compartirle también a los organizadores las diapositivas con mucho gusto, pero si no le pueden tomar ahí la captura de pantalla. Muy interesantes los dos artículos que puedan revisarlos para que puedan obtener ahí también la información de los alimentos que contienen este tipo de sustratos que nos van a ayudar a la regulación inflamatoria. Ahora, también es bien importante y necesario que ustedes puedan conocer que con la escala analgésica, y yo creo que la gran mayoría de nosotros nos hemos encontrado pacientes que ya tienen polifarmacia, incluso no siempre indicada, muchas veces automedicada, porque pues ya, ¿no? Yo tengo este dolor y me tomo esto. Entonces, eventualmente tenemos que entender que existe una escala analgésica y lo ideal sería acudir precisamente con el médico del dolor para que puedan hacerte este ajuste de analgesia y a partir de ello tomar decisiones. Por supuesto que en la escala analgésica vamos a tener variaciones en cómo vamos a tener adaptaciones para la alimentación. Por ejemplo, en el caso del consumo del tramadol, que va a ser, digamos, después del muy conocido y famoso paracetamol, va a ser en el segundo escalón, el que va a ser un poco más fuerte en el control del dolor. Entonces, el 80% de los pacientes que empiezan a consumir en esta rotación de paracetamol a tramadol, vamos a empezar a tener disgeusia, disfagia, pérdida del apetito, vamos a tener caries por ahí, afectaciones en la comunicación en lo que tenemos esta adaptación al medicamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recomendaciones muy generales, higiene y cuidados dentales. Se recomienda la masticación de trocitos de piña precisamente para que se pueda mejorar el consumo de los alimentos y que no haya ciertas condiciones de pérdida de apetito. Las atomizaciones con infusión de manzanilla, pequeñas raciones de productos frescos. ¿Para qué? Para que mejoremos precisamente que la cavidad oral tenga esta mejor resolución a partir del consumo del tramadol. Si nos vamos en la escala analgésica superior, vamos a encontrarnos que ya con el consumo de buprenorfina, de fentanilo, de morfina, pues ya se va a ver una afectación mucho mayor a nivel digestivo, ¿no? Y que vamos a tener gases, que vamos a tener estreñimiento específico, y entonces ahí no nos podemos dar el lujo de no calcular los famosos 25 gramos de fibra como mínimo, porque realmente somos muy pocos tal vez los nutriólogos que nos sentamos a calcular la fibra real y el balance hidroelectrolítico. Únicamente calculamos macronutrientes y bueno, si bien nos va, algunos le echamos ganitas al cálculo de micronutrientes, pero si no lo hacemos, si nada más hacemos las 1500 calorías con el 55, 15, 30 de hidratos de carbono, proteínas y lípidos,
no estamos haciendo el ajuste necesario para que mi paciente pueda adaptarse al medicamento en el control del dolor que está teniendo, ¿no? Entonces, si nosotros podemos identificar qué medicamento tenemos, la interacción fármaco-nutrimento y nos sentamos a trabajar para que la funcionalidad digestiva, la funcionalidad hepática pueda ser mucho mejor, entonces vamos a disminuir el riesgo de la pérdida de peso y además de la pérdida de masa muscular. De repente, nosotros mismos lo vemos con los pacientes, es que ya bajó otros 5 kilos y entonces yo le sigo echando kilocalorías, pero las kilocalorías no siempre son representación de que a nivel fisiológico vamos a utilizar correctamente el nutrimento, ¿no? Y muchas veces ni siquiera logramos cubrir las kilocalorías de forma sólida y pensamos en los suplementos alimenticios que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, el riesgo de desnutrición es inminente en los pacientes que están en medicina del dolor y paliativa. Hay que valorar la ingesta nutricional de nuestros pacientes, qué es lo que no se está cubriendo, qué no se satisface para entonces poder optar por los alimentos que puedan estar cercanos a la familia, cercanos al paciente, poder hacer análisis de la composición corporal. Hay que tener instrumentos, si no tenemos una báscula de bioimpedancia, podemos trabajar incluso con estimaciones a través de circunferencias, a través de diámetros, pero nos tenemos que dar a la tarea de practicar y practicar con nuestros pacientes, porque solamente subirlos a la báscula, pues no siempre lo vamos a poder hacer. Vamos a tener pacientes ya con síndromes de fragilidad muy severos, donde no los vamos a poder levantar de la silla o probablemente lleguemos a nivel domiciliario porque ya no pueden llegar al hospital y hay que visitarlos también para poder estar haciendo las estimaciones, ¿no? Hay que respetar la vulnerabilidad humana, ¿no? Esta vulnerabilidad en la que nosotros llegamos a existir precisamente por una condición patológica va a ser afectación no solamente para la persona, sino para quienes lo rodean. Entonces, esa preocupación de ver, por eso les pongo esa imagen, ¿no? Esa preocupación de ver los huesitos. Así te dice la familia, así te dice el cuidador primario, es que ya se le ven todos los huesitos y entonces yo quiero que coma un poquito más. Entonces, tenemos que acercar un poquito los principios de la seguridad alimentaria y nutricional. Primero tenemos que mantener la hidratación, ¿no? Hay que tratar de que siempre nuestro paciente en porciones pequeñas, aquí nos olvidamos un poquito del desayuno, comida, cena. Tenemos que trabajar por tiempos de comida. ¿Por qué? Porque la escala analgésica con los medicamentos que le estén manejando van a hacer que van a dormir en diferentes tiempos y entonces a lo mejor de repente tenga vigilia durante la noche y durante la noche nuestro cuidador también se tenga que desgastar un poquito en tener que proveerle alimentación o hidratación al paciente. Entonces, tenemos que mejorar en esos tiempos para poderle proveer de mejor manera los sustratos energéticos. Ahora, tenemos escalas, ¿no? Probablemente habrán escuchado, les dejo aquí de forma general, una escala para el paciente, la aplicación que le hacemos es la escala de Karnofsky para que podamos valorar funcionalidad. Esta escala de Karnofsky nos permite saber hasta dónde, si yo le doy a mi paciente, a mi cuidador primario, una orientación alimentaria, saber hasta dónde la van a poder aplicar, porque a veces llega el paciente solo a la consulta, pensamos que se lleva su plan de alimentación y lo va a hacer en casa, cuando a lo mejor tiene un dolor en las articulaciones que no le permite acercarse a la estufa y le estamos poniendo muchos platos que a lo mejor tiene que preparar frente a la estufa, ¿no? Cuando a lo mejor lo ideal sería trabajar con él, con ella, de que haga preparaciones frías. Entonces, tengo que identificar primero cómo se encuentra en la escala de Karnofsky mi paciente para poder determinar hasta dónde mi trabajo va más con el cuidador primario, con el familiar, que directamente con el paciente. Porque tenemos que ayudarle no solo al paciente, también tenemos escala para nuestro cuidador. Nos importa muchísimo nuestro cuidador. Esta escala, la de Sarit, es de sobrecarga para el cuidador. ¿Por qué? Porque a veces el cuidador precisamente deja de hacer muchas cosas para poder proveerle alimentación, cuidados, baño al paciente y entonces tenemos un cuidador desgastado.
que ya no quiere comprar ningún suplemento, ya no quiere buscar alternativas alimentarias, ya no quiere comprar otro medicamento y entonces nos encontramos con un paciente desgastado y un cuidador desgastado. Entonces tenemos que estar trabajando con el equipo de psicólogos, con el equipo de enfermería, con el equipo de trabajo social para que podamos llegar a mejores resultados. No se trata nada más de dar machotes de dietas porque no nos van a funcionar con estos tipos de pacientes. Tenemos que saber hasta dónde está esta carga, tanto en el paciente como en el cuidador, para poder aterrizar las recomendaciones. La pérdida del apetito va a ser una condición de angustia, una condición de preocupación para el paciente y para la familia. El paciente tiene derecho a saber cómo está, tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a que se le alivie el dolor, porque muchas veces el cuidador primario, es que mi mamá no quiere comer, y la señora te dice, es que sí quiero comer, pero a mí se me antojó un cocido y no me lo quieren dar, mi cocido de res, ¿no? Y entonces tenemos que llegar a las condiciones en las que podamos alimentar a la persona enferma por la vía oral natural para poder trabajar con el sistema digestivo completo, o considerar si el apoyo nutricio especial o artificial puede tener este cuidado en dimensión ética que no vaya a afectar mucho más al paciente, ¿no? La vía de alimentación la tenemos que decidir en el equipo interdisciplinario. Tenemos la vía oral, tenemos el soporte nutricio enteral, el soporte nutricio parenteral, podemos suplementar por vía oral, por vía enteral, de forma mixta, pero como les decía al principio de esta charla, tenemos que evitar la futilidad y la obstinación terapéutica. Me ha tocado ver muchas veces compañeros nutriólogos que entiendo que en el afán de atender caemos en el error de pedirles suplementos y suplementos y suplementos que ya no está tolerando el paciente y que ya no son necesarios enviar. O muchas veces queremos que compren bolsas de nutrición parenteral que están en costos bastante elevados, más en estados como del que les estamos platicando aquí desde Chiapas. Me imagino que en otros estados también del país no están precisamente económicas, pero bueno, en el sureste de México las condiciones económicas son un poco más bajas que en otros lugares del país. Y entonces aquí tenemos que pensar también esta seguridad alimentaria y nutricional de la que platicábamos. Si nosotros decidimos la vía de alimentación, pues vamos a estar en un camino que es un ir y venir, ¿sale? ¿Por qué se los pongo así? Muchas veces creemos que es como de abajo para arriba, ¿no? Si yo no puedo la vía oral, entonces me voy para acá, y si no puedo esta vía, me paso para acá. Tengo que entender que hay que priorizar la vía oral. Si es necesario el soporte nutricio enteral con algún tipo de suplemento, podemos seguir priorizando la vía oral. Podemos echar mano, ahorita lo vamos a ver, de dietas enterales, artesanales, de dietas comerciales, lo podemos hacer, ¿sale? Eso va a depender del paciente que tengamos enfrente. Les digo, no es nada más casarnos con siempre tiene que tener un suplemento alimenticio comercial, no siempre, ¿sale? ¿Por qué? Porque al alejarnos de la vía oral, nos estamos acercando sí a una mayor especialización, pero también a un mayor gasto y a mayores complicaciones que pueden venir, a lo mejor por una inserción de catéter y porque no estemos dando tal vez las condiciones óptimas al paciente. Puede haber pacientes que los tengamos en soporte nutricio parenteral, pero la idea es que puedan regresar al soporte nutricio enteral o mixto y poder regresar a la vía oral en un determinado momento. Se van a encontrar con pacientes en condiciones de gravedad, cáncer con metástasis, que van a tener la vía oral en perfectas condiciones. Entonces, no tenemos necesidad de estar enviando ningún tipo de soporte nutricional especializado por otra vía. Tiene que ser por la vía oral, garantizando la hidratación y los nutrimentos que queremos enviar. Y entonces, bien, hace rato les decía, ¿no? Del famoso proceso de atención nutricional. Es necesario que lo apliquemos en todos los ámbitos, ¿no? Y en el caso de la medicina del dolor y paliativa, es obligatorio que tenemos que hacer nuestros tamizajes, las valoraciones nutricionales. ¿Por qué? Porque ese es el punto número uno de preocupación como profesionales, nuestra atención hacia el paciente. ¿Qué le estamos atendiendo? Estamos viendo sus cambios en la composición corporal. Si subió 100 gramos, ya subió 100 gramos, ya tenemos una detención de esa pérdida de peso que estaba teniendo. Si tenemos una mejoría en la dinamometría, ya
estamos teniendo más fuerza muscular, ya es un parámetro que nos está ayudando. Entonces, si yo valoro la funcionalidad desde el punto de vista de la valoración nutricional y el tamizaje, estamos atendiendo a nuestro paciente. De ahí va a derivar mi diagnóstico. Una cosa es el diagnóstico base, ¿no? Cáncer de mama. Pero mi diagnóstico nutricional, es decir, ese cáncer de mama, ¿por qué está cursando? Ya está cursando por un síndrome anorexia-caquexia, ya está cursando por una anemia crónica, ya está cursando por una gastropatía, o sea, ¿qué estamos teniendo en nuestro paciente, no? Y entonces, derivado del diagnóstico nutricional, pues vamos a generar el plan nutricional y ahí es nuestra responsabilidad directa, ¿no? ¿De qué nos vamos a encargar? Voy a enviar este plan de alimentación, como les decía hace un momento, con la fibra, ya no digamos alta, por lo menos los 25 gramos de fibra del día los vamos a enviar para poder disminuir las condiciones de estreñimiento. Si ya implementamos el plan de alimentación, tenemos que hacer un cuidado nutricional en el tiempo. En medicina del dolor y paliativa, en el sector público, que tengo el gusto de contribuir en este momento, sí tenemos una línea directa de atención, no nada más a partir de la pandemia, esto se manejaba desde antes, la telemedicina, la teleasistencia, estar precisamente en sesiones como esta a través de las plataformas para poder estar en comunicación con nuestro paciente y con los cuidadores, para que ese cuidado nutricional, la terapia médico-nutricional, se pueda estar monitorizando y se pueda estar haciendo una correlación con el paciente hasta que llegue el momento de que podamos nuevamente hacer una vigilancia, el nuevo tamizaje, la valoración nutricional y regresar nuevamente a tomar decisiones, ¿no? Por supuesto que el papel que juegan las instituciones públicas, privadas, son muy importantes, ¿no? Los recursos que tenemos, pero también el cómo nos organizamos como equipos de trabajo, que confiemos unos en los otros y que nos solidaricemos además con las familias y los pacientes que llegan en la búsqueda de nuestra atención, pues también va a tener mejores resultados para eso. Entonces, es necesario, ¿no? Ahorita en primer nivel de atención, estas capacitaciones que les platicaban al principio igual de la charla que tuve oportunidad de dar, se hicieron a primer nivel porque la idea es que los cuidados paliativos se puedan aplicar desde primer nivel de atención, ¿no? No nada más en el segundo o en el tercer nivel. ¿Por qué? Porque ya decíamos, ¿no? Pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas, pues eventualmente son estos pacientes que pueden llegar a tener la necesidad de cuidados paliativos, pero que ya están en medicina del dolor. Y al estar en medicina del dolor, ya se engloban estos cuidados que se requieren y el nutriólogo, como ustedes logran ver hasta este punto, pues tiene una importancia y una relevancia muy fuerte, ¿no? No nos olvidemos, por favor, de prescribir los micronutrimentos, ¿no? A veces no calculamos igual cuánto estamos proveyendo de vitaminas, de oligoelementos, y si es necesario se puede trabajar de forma mixta. Envío algunas por la alimentación y puedo enviar también por la vía venosa cuando sea necesario también algunos de los oligoelementos. Si el paciente consume por vía oral, es válido estar mandando suplementación también, pero les digo, parte número uno es poder trabajar con un plan de alimentación que sea apto para el paciente desde el punto de vista psicosocial y económico para no caer en estar prescribiendo más productos que puedan generar un costo superior para las familias, ¿no? Los requerimientos nutricionales, ya hace rato les decía, no nos quedemos con las 1500 calorías, por favor trabajemos a partir de los macronutrimentos, cuánto vamos a necesitar orgánicamente. La evidencia científica marca diferentes parámetros dependiendo de la condición patológica, fisiológica en la que se encuentre su paciente, la etapa de la vida. No podemos trabajar únicamente con esquemas, esto va para este paciente siempre y esto también va para el otro. Tenemos que tomar esos rangos para poder ver cuáles son los que nos van a dar resultados a nivel metabólico, a nivel bioquímico, ¿no? Entonces, ahí les dejo los rangos que pueden encontrar en toda la gama de posibilidades de bibliografías, ¿no? Siempre gramos por kilogramo de peso, porque la funcionalidad de depuración, de utilización metabólica va a ser a partir de los kilos que va a tener nuestro paciente. Entonces, tenemos que trabajar a partir de lo que va a poder utilizar y de lo que va a poder eliminar. Entonces, dependiendo de los pacientes que tengan, pues podemos trabajar con esos rangos y vamos a llegar
a cubrir cantidades calóricas que son compatibles con la vida y que nos van a permitir seguir trabajando con esa funcionalidad orgánica. La intervención nutricional pues tiene que ver con todo el equipo interdisciplinario. El nutriólogo, ¿qué es lo que tiene que decir? Bueno, vamos a trabajar con dietas de progresión. A lo mejor voy a mandarse una dieta líquida, una dieta en papilla, una dieta en puré. O sea, la consistencia se vale según las necesidades de nuestro paciente. Modificaciones nutrimentales, hagamos modificaciones, no nada más etiquetemos dietas, hiposódica, hipocarbonatada y no sé qué tantos títulos le ponemos. Tenemos que manejar planes de alimentación que tengan modificaciones nutrimentales específicas y que puedan tener un impacto directo. Ahora, con el equipo médico vamos a trabajar la elección de la vía y la farmacodinamia que platicábamos hace rato. Va a tener Bupre, va a tener a lo mejor tramadol, va a estar consumiendo por vía oral, le vamos a colocar una inyección. ¿Cómo va a ser la farmacodinamia para poder trabajar con los nutrimentos? El equipo de enfermería, el equipo de trabajo social, los cuidados del paciente, si está a nivel domiciliario, lo tenemos que movilizar para evitar las úlceras por presión, y también ahí el nutriólogo trabaja en llegar y hacer las mediciones de estimación. Si no proveemos o no motivamos que lleguemos a la visita domiciliaria a mover al paciente, el cuidador ya no lo mueve y entonces llega un momento donde vienen más complicaciones por las úlceras por presión. Y el equipo de psicólogos, el equipo de tanatólogos, ayudarnos con la contención emocional, pero nos toca como nutriólogos trabajar con esa contención emocional también, porque al psicólogo no le va a decir el paciente, se me antoja comer mi tamalito el día de la Candelaria, ¿sale? Nos lo va a decir a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con esa contención emocional, porque no nos olvidemos que la comida tiene esta correlación de vida. Si vamos a nacer y va a venir el bebé, ¿verdad? Pues ya todo el mundo está organizando el baby shower y qué vamos a comer, ¿no? Viene el cumpleaños y qué es en lo que pensamos, ¿no? Bueno, ahorita ya dicen dónde va a ser la carnita asada, antes era solo el pastel, ¿no? Entonces, pensamos en comida, incluso cuando pensamos en la muerte, pensamos en comida, porque ¿qué decimos? Nos van a cafecear, ¿no? Van a tomar café con pan, van a comer los tamales y todo lo relacionamos con la comida. Entonces, ese impacto emocional que tiene la comida, que tiene la alimentación, la tenemos que entender como parte de este proceso en el que no debe de ser algo maléfico, tiene que ser un beneficio el consumo de alimentos o la implementación del soporte de nutrición. Vean, ya voy, como tuvimos el retraso, ahí vamos. En Chiapas, por ejemplo, hay una gastronomía vasta. Los que son de por aquí identificarán algunos de estos platillos. Los que no, pues ya los invitamos a que vengan pronto a degustar una serie de condiciones gastronómicas que podemos llegar a la etapa final de nuestra vida, ¿no? El ser adultos mayores, ya no tenemos dientes, ya no nada, pero nosotros le vamos a entrar con singular alegría. Entonces, la gastronomía y la comida y la alimentación tiene este efecto, ¿no? Y entonces nuestros pacientes lo van a solicitar, van a querer consumir este tipo de alimentos y tenemos que buscar las estrategias para que para ellos sea un hábito de vida el consumo del alimento y no un disconfort digestivo. Entonces tenemos que buscar estrategias, ¿no? Un tamalito que pueda estar trabajado con materiales que sean con grasas no saturadas para que pueda tener un sabor más adecuado para el paciente, se puede trabajar de forma adecuada. Tenemos que trabajar con el potencial físico. Muchas veces le tenemos miedo a nuestros pacientes. Hay que trabajar con el rehabilitador, sí, pero también el nutriólogo es el encargado de pedir el fortalecimiento muscular. Y entonces, aunque estemos encamados, tenemos que pedirle a nuestros pacientes, a sus familiares, que movilicen para que se pueda mejorar el proceso digestivo y no estemos cursando con el estreñimiento que platicábamos. Entonces, cada paciente también, por escalas de potencial físico, podemos saber hasta dónde los podemos motivar. Los suplementos nutricionales, como les decía hace rato, ¿no? Piensen muy bien si vamos a estar atados a ellos. Yo considero que, bueno, en México oscilan más o menos entre 45 y 90 pesos una pieza, que puede llegar a cubrir el 25% del valor energético total de un día, y no siempre está a la mano de todos los pacientes para poder sobrellevar una carga de consumo de este tipo. Entonces, sí podemos utilizarlos, sí podemos mandarlos, porque tienen la ventaja de poder ser
tomados o ingeridos de una manera más sencilla cuando hay imposibilidad de la ingesta. Si hay posibilidad de enviarlos, hay que hacerlo, pero si no, nos toca también ver qué es lo que tiene nuestro paciente en casa, con qué podemos trabajar, si puedo identificar una base líquida que sea un módulo energético, un módulo de proteína que nos pueda ayudar en la parte estructural inmunológica, un módulo de lípidos para cubrir también la parte energética, la parte estructural y las vitaminas y los oligoelementos extra, ¿no? Capacitando siempre al cuidador primario en cómo lo va a preparar en casa, que tengamos un área específica para la preparación, si lo vamos a hacer totalmente líquido, si lo vamos a hacer en puré, en papilla, porque si tenemos, créanme que en medicina del dolor y paliativa se van a encontrar con gente muy comprometida, con cuidadores primarios, hijos, esposos, esposas, vecinas, gente de la comunidad, de la iglesia, que se unen al cuidado de un paciente. Y entonces tenemos que capacitar no a uno, tenemos que capacitar a 10 cuidadores primarios, porque ahí se manifiesta la mayor humanidad del individuo. Y entonces tenemos un poquito de fe y esperanza en nuestra humanidad cuando tenemos este tipo de manifestaciones, y entonces tenemos que capacitar a todos los que llegan, ¿no? De igual forma, ¿no? Las guías de práctica clínica son muy claras, ustedes las pueden encontrar de forma libre en internet, GPC, las guías de práctica clínica de nutrición enteral. Y bueno, viene la propuesta de qué tipo de alimentos podemos enviar también para las fórmulas de alimentación. Y desafortunadamente en nuestro país, pues ya hay alimentos que aunque son regionales o son para uso de alimentación enteral artesanal, pues también se han vuelto pues gourmet, ¿no? Ya son muy caros, entonces hay que valorar también el costo-beneficio del tipo de alimentos que a lo mejor vienen en las guías de práctica clínica, pero que son como los más comerciales, por decirlo de alguna manera, y llegan a tener costos muy elevados. Entonces, hay que adaptar estas guías de práctica clínica también a los alimentos regionales que existen, ¿no? Siempre preguntar a los pacientes qué hay para que entonces podamos trabajar con lo que tienen en la región y poderle proveer los nutrimentos que necesitan. Ahora, dentro de los efectos físicos y emocionales de la implementación del soporte nutricio, ya sea por vía oral o por una sonda enteral, hay que entender que sí hay efectos positivos físicos y emocionales. Por supuesto que vamos a tener un efecto en la prevención del deterioro del estado nutricional, se va a estimular la función intestinal, vamos a preservar la motilidad intestinal, la microbiota, se mejora el estado de alerta y la comunicación con el paciente, y por supuesto vamos mitigando muchos de los signos y síntomas que nos manifiestan como náuseas, vómito, estreñimiento, mejora la fuerza, hay mucho más autonomía. Cuando el paciente se alimenta por estas vías, puede llegar a identificar estos cambios físicos, y eso se refleja en una disminución en la desesperanza. Si alguien lo está atendiendo, hay menos temor al abandono, nos mejora esa capacidad para encontrar las estrategias, es más abierto a esta cuestión de la alimentación y deja de tenerle miedo a los alimentos. Pero también tenemos efectos negativos físicos, ¿no? La sonda de alimentación, por ende, genera disconfort, dolor en el sitio de inserción. Puede haber también una pérdida en el agrado de los olores, el aspecto de los alimentos. Puede existir dolor abdominal, gases, náuseas, incluso lo que les comentaba hace rato, ¿no? La pérdida del apetito, el insomnio, o sea, hay fatiga, puede haber condiciones de sinusitis que no nos van a ayudar precisamente para que podamos tener un impacto positivo. Por supuesto que el hecho de tener un soporte nutricio nos va a llevar a dificultades financieras. Hay pacientes que llegan a tener mucho riesgo de morir por estas condiciones de asfixia o broncoaspiración por tener la sonda de alimentación, y también el hecho de tener una sonda de alimentación y no poderte colocar alguna ropa, no poderte mover, todo eso tiene un impacto muy fuerte en cómo se encuentra la estabilidad emocional de nuestro paciente. Y bueno, la vía parenteral, como les decía, en esta ruta, en este camino que llegamos a tener, pues la verdad es que debe de ser una opción final o de último requerimiento cuando ya consultamos todas las demás vías, ¿no? Más que por otra situación, porque como les decía, puede ser también mixto, ¿no? No se trata de que no manden nada por la vía
por la vía enteral o la vía venosa, pero si me decido por una nutrición parenteral total, puedo tener efectos positivos como la recuperación nutricional, se previene la deshidratación, por supuesto que los cuidadores tienen este alivio de que sigue comiendo algo, que sigue recibiendo algo, pero es más para el cuidador que para el paciente. Y en los efectos negativos, por supuesto que vamos a tener mayores riesgos a nivel fisiológico, sepsis, atrofia intestinal, trombosis venosa. Entonces, estas cuestiones pueden generar nuevamente efectos negativos emocionales como la ansiedad y el temor a mayores complicaciones y por supuesto la nutrición parenteral implica un gasto mucho mayor y dificultades financieras, ¿no? Entonces, dentro de las pautas generales como nutriólogos, para que podamos analizarlas y dejarlas aquí en la mesa, entender que el aporte de líquido no es lo mismo que el aporte de alimentos sólidos y nutrimentos. De repente mandamos únicamente en las bolsas de alimentación enteral agua o jugo o té, y eso no le va a proveer a nuestro paciente ningún refuerzo a nivel nutrimental. Si nosotros logramos entender este proceso del que estamos hablando, vamos a evitar la alimentación forzada. ¿Por qué? Porque esto va a representar un sufrimiento para el paciente agónico y solamente provoca mayor desgaste. Hay que entender como profesionales y también poderlo plasmar y poder orientar al equipo de cuidadores, a los familiares, que comer no va a revertir el proceso subyacente de la enfermedad. Al contrario, que se trata de mantener la calidad de vida hasta que el organismo disminuya su funcionalidad por la propia condición de evolución de la enfermedad. La pérdida de interés en los alimentos es un fenómeno natural del momento cercano a la muerte. El cuerpo solamente va a tomar lo que necesita en el momento metabólico, fisiológico y emocional en el que se encuentre, y la reducción de la ingesta de los alimentos, pues igual hay que hacer entender que no va a cortar la vida de nuestro paciente, simplemente es una señal, un signo más de que ya no se pueden metabolizar los alimentos y que únicamente hay que mantener una hidratación hasta el momento en el que el paciente y el organismo sucumba ante la enfermedad de origen que ya llegó a su progresión específica, ¿no? Cuando esto sucede, y por eso les decía al principio de la charla, nosotros vamos a tener un duelo desde que nos dicen tu plan de alimentación va a cambiar o vas a estar a dieta. Desde ahí ya empieza un duelo, porque el duelo no es nada más un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la muerte, porque normalmente la relacionamos con ella, sino es a cualquier objeto de apego que lleguemos a tener. Entonces, para un paciente, ya no vas a tomar café, ya no vas a comer pan, desde ahí empieza un duelo. Entonces, tenemos que trabajar con nuestro paciente, con nuestro cuidador, de si vamos a tener un duelo por este proceso de enfermedad, si nuestro cuidador está sufriendo porque está viendo a su papá, a su mamá en una condición de deterioro, que la alimentación no sea uno más de los duelos que vaya a vivir nuestro paciente. Y reitero, no es una dieta complacencia, no le vamos a dar lo que quiera, es vamos a estar cambiando alimentos, nutrimentos, balances para encontrar el confort digestivo y la mejor correlación del tratamiento farmacológico para que nuestro paciente esté bien cada día, porque en este punto tenemos que trabajar con el día a día de nuestro paciente. Todos los días, básicamente, procuramos estar en comunicación. Les digo, la teleasistencia, la telemedicina con nosotros ya se ha vuelto un común denominador para saber cómo se encuentran nuestros pacientes, porque cada día cuenta como tal. Cuando nosotros sufrimos un duelo, hay niveles de afectación, ¿no? No siempre, como les decía, va a ser con la muerte o va a ser con la dieta, y les pongo algunos ejemplos. A veces pasamos duelos por una pérdida del trabajo, rompemos con nuestra pareja, a veces ya simplemente porque ya nos olvidamos de las llaves, ya decimos, híjoles, ¿qué me está pasando? ¿No? Entonces, son duelos que vivimos en el día a día y que tienen niveles de afectación emocional, fisiológico, cognitivo-conductual. Pasamos de repente días donde la ira, la ansiedad nos gana, o hay días donde ya tenemos incluso sensación de falta de aire, problemas de sueño, fatigas, el mismo dolor. Entonces, el hecho de estar viviendo estas manifestaciones
es porque nuestro cuerpo está viviendo con este duelo que estamos teniendo a partir de la enfermedad. Entonces, si queremos que nuestro paciente tenga mejoría en las condiciones generales de este manejo de duelo, tenemos que ayudar en que demos alimentos, demos suplementos, demos planes de alimentación que no promuevan estar tristes, que no promovamos estar todavía más ansiosos. Vamos a dar más tiempos de comida, como les decía, y poder trabajar con ello, ¿no? La espiritualidad realmente tiene mucho que ver con que podamos lograr mejores resultados en nuestros pacientes. Yo les puedo decir que me considero una nutrióloga más por el alma mater en la que estudié, donde nos formamos en la parte clínica al 100% y la verdad con excelentes maestros. Y siempre he sido como muy la evidencia científica y lo que marca lo fisiológico y todo. Afortunadamente también me encontraba en el camino con muchos profesionales maravillosos y comprometidos con el paciente que te hacen ver que efectivamente lo clínico tiene que acompañarse también de esto espiritual, porque no hay una barrera que no te permite trabajar. Entonces, hay que respetar las creencias de nuestros pacientes. De repente no siempre va a ser el asesor espiritual católico, puede ser otra religión. No siempre va a ser un asesor espiritual de una religión. Puede ser alguien que llegue, un amigo, un hermano o la misma persona, el mismo paciente sabe cómo meditar, cómo encontrar su paz. Entonces nosotros tenemos que respetar esas creencias, no imponer nuestras creencias. Como a mí no me gusta el pescado, no le voy a dar el pescado. Como a mí me dijeron que la carne de puerco no ayudaba para la cicatrización, entonces no se lo voy a dar, pero porque nos vamos generando estas creencias fuera de lo profesional y únicamente evitamos que podamos tener mejores estrategias de alimentación hacia nuestros pacientes. Hay que acompañar y sugerir estrategias. Y ya para cerrar, perdón que sí, nos fuimos un poquito más por estos retrasos de la conexión, pero ya estamos cerrando. Una de esas estrategias y que se las dejo aquí para que las puedan trabajar, aquí les dejo una serie de definiciones que están en la evidencia científica ya para poder trabajar con el mindfulness. ¿Qué quiere decir el mindfulness? Finalmente, como descripción general, es tratar de entender que no todo únicamente es lo cuadrado de estas recetas de cocina, de las recetas médicas que a veces manejamos. Complementemos, ¿no? Tratar de que siempre nuestro paciente esté consciente de lo que está viviendo, esté consciente de lo que está viviendo hoy y que agradezca lo que puede tener dentro de su cuerpo hoy, aceptar lo que podemos trabajar el día de hoy, y si somos conscientes de eso, vamos a poder abrir nuestro abanico de posibilidades al día de mañana. Ahí les dejo también otro link de un centro psicológico en el que te dan varias estrategias de mindfulness que tú puedes trabajar con tus pacientes en la consulta. Son muy rápidos, son condiciones simplemente de respiración, de poderte ubicar en lo que hoy quieres, en lo que hoy necesitas, y para que ese sentimiento y pensamiento nos ayude a poder trabajar mejor y llegar a mejores resultados en el tratamiento. Muchos pacientes, como les digo, viven con el miedo que les hemos infundido a los profesionales. No puede usted comer esto, no puede usted comer el otro, le va a hacer daño, lo va a inflamar, y entonces el paciente vive con miedo a la comida. Entonces tenemos que aprender a trabajar con este cambio para entonces poder decir qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que vamos a incluir, siempre conociendo al paciente que tenemos enfrente. Y para eso, el aplicar precisamente el mindfulness desde muchos puntos de vista, por eso les decía, ahí en el link se van a encontrar varias estrategias, es desarrollar esta buena relación con mis alimentos, ¿no? Por todo lo que nos aporta para nuestra salud, hacerle entender a nuestro paciente que los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, los oligoelementos, todo es adecuado para nuestra salud, pero tenemos que aprender a organizarlos de una mejor manera. Perder el miedo a sentir el dolor por comer, el temor al atragantarme. Es que si yo me como esto, voy a sentir que me ahogo y me voy a morir ahí atragantado, ¿no? Entonces, si nosotros logramos escuchar esas demandas del cuerpo, decirle al paciente, ¿en qué momento te dice, tengo hambre, ¿no? O quiero comer algo, ¿en qué cantidad lo quiero comer, ¿no? Y entonces, tenemos que ser hoy precisamente agradecidos por todo lo que el cuerpo hace por nosotros. Entonces, incluso nosotros hoy, miren, si ustedes están aquí hoy, estamos en una sesión académica,
Pero si yo les pregunto a cada uno, ubícate en dónde estás, ¿no? Tendrías que voltear a ver, estás en tu casa, estás en la oficina, a lo mejor te saltaste una comida, a lo mejor dijiste ahorita que terminemos voy a llegar a comer, pero hacemos planificaciones más allá de lo que estamos haciendo hoy. Y entonces tenemos que entender en el presente qué es lo que necesita mi cuerpo en este momento para poder ingerirlo y digerirlo de la mejor manera. Entonces, si nosotros aprendemos a decirle a nuestro paciente que agradezca por lo que tiene y no por lo que no puede tener en este momento, va a ser mucho más fácil trabajar con ellos. Entonces, no es trabajar en negativo, es trabajar en positivo con nuestros pacientes para que nos puedan recibir los planes de alimentación y nuestro compromiso de que vamos a estar haciendo adecuaciones, no nada más quitando y poniendo calorías o a lo mejor borrándole una manzana para la siguiente dieta que le voy a dar, y ahora le voy a poner pera nada más para que parezca que cambió un poquito, sino realmente comprometernos a que ese agradecimiento, esa aceptación y esa conciencia que está teniendo nuestro paciente se va a ver reflejada en la confianza que nos da por el medicamento que le estamos mandando, por el plan de alimentación que le estamos mandando y por las estrategias que el equipo de psicología le dice, vaya y haga estas tareas para estar tranquilo también y evitar estos lapsos de ansiedad, de dolor, de cansancio, de malestar, para que pueda estar mucho mejor y podamos garantizar esta calidad de vida que creo todos esperamos al final de nuestra vida. Yo creo que nadie, ninguno de nosotros quiere morir con dolor. Todos queremos estar controlados y tener a lo mejor que es una etapa de la vida natural, la vida, nacemos, llegamos al mundo y de igual manera tenemos que ver la muerte como un proceso natural que también tenemos que hacer el cierre y eventualmente los equipos de cuidados paliativos, pues para eso nos dedicamos y nos especializamos también, ¿no? Tenemos que ser parte de un equipo. No estamos solos, tenemos que trabajar todos con todos por los diferentes pacientes que vamos a tener, diferentes edades, diferentes sexos, diferentes condiciones económicas, lo tenemos que hacer. Entonces, trabajemos siempre en equipo. ¿Para qué? Para que podamos mejorar las condiciones de vida de nuestros pacientes, ayudarlos a irse a casa, tanto para la recuperación como también para el proceso de muerte. Siempre estar rodeados de un entorno saludable va a ser lo que nos va a hacer sentir más tranquilos y hacer que nuestro cuerpo sienta que cumplió esa misión que nos dieron al nacer. Agradezco muchísimo a todos la atención y bueno, en nuestro propósito siempre en la vida debe ser ayudar a otros y si no podemos ayudarlos, al menos hay que tratar de no dañarlos. Ahí les dejo mi número telefónico y mi correo electrónico para todos aquellos a los que pueda apoyarles en algo. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Maestra Edi, muchas gracias por la ponencia. La verdad, un 10. Muy interesante el tema y los comentarios que hacen en el chat es precisamente eso, que es muy interesante el tema, pues un tema que quizás para muchos nutriólogos es nuevo. Bueno, aquí hay algunos comentarios que le voy a leer y una pregunta me parece. Claro que sí, con mucho gusto. Dice, empíricamente he observado que las dietas poliméricas sabor chocolate son mejor aceptadas por el paciente que los otros sabores. Creo que ahora seré más observadora. Es como un tipo comentario. Sí, sí, claro, la verdad que sí, perdón, maestra Isabel, nada más, eso que dice efectivamente es importante, seamos observadores y escuchemos, porque muchas veces pensamos ya por la condición que se ha hecho en los hospitales, ¿no? Evitar los colores oscuros, evitar los colores rojos, ya generamos incluso nosotros como profesionales esos miedos. Entonces sí, hay que ser observadores y además educar también, no solo en cómo entra el alimento, sino en cómo va a salir, ¿no? Si usted come esto, puede ser que su popó, que su orina salga de este color. Entonces tenemos que ir orientando en todos esos sentidos para que el paciente no tenga esos miedos que comentan. Pero sí, muy bien el comentario que nos acaban de hacer. Muchas gracias. Bueno, otro comentario, derecho a ser escuchado. Bueno, que el paciente tiene el derecho de ser escuchado. Y bueno, aquí creo que es una pregunta. ¿El equipo multidisciplinario de salud
ha aceptado y reconocido la importancia de los cuidados paliativos a comparación de años anteriores? Sí, la verdad que yo les puedo hablar desde mi experiencia. Hace rato se los comentaba en la presentación. Soy muy afortunada de estar rodeado de compañeros médicos. Yo trabajo directamente con médicos algólogos, trabajo con psicólogos especializados en tanatología, estamos con los infectólogos también. La verdad es que urgenciólogos, internistas, nos han dado mucha apertura, la verdad, al equipo de nutriólogos. Si ustedes se van a las bases de cuidados paliativos de la OMS y ya también ahora con la transición del sistema de salud que tenemos en México, los equipos de cuidados paliativos están obligados a tener al nutriólogo dentro de ese equipo. Entonces nos tenemos que armar de valor, ponernos la camiseta de lo que nos toca a los nutriólogos, más allá nada más de estar pidiendo dietas en la cocina. Nos toca realmente intervenir en estos equipos interdisciplinarios y creo que sí, cada vez se acepta más, hay mucha apertura, la visita domiciliaria nos ha abierto muchas puertas también. La muerte sigue siendo difícil de abordar, es un tabú todavía, a nadie nos gusta hablar de morir, es una realidad, pero ya se ha abierto mucho más esta posibilidad de capacitar, de hablar y de mejorar a todos los equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios que existan. Entonces, ojalá que a partir de estas capacitaciones, de estas sesiones que tenemos, pues también ustedes se interesen en entrar más en... Hoy precisamente, bueno, no hoy, vamos a tener una reunión de futuras capacitaciones que va a haber y a través del colegio, pues yo les haré llegar también para que puedan involucrarse más en dónde pueden desarrollarse también como nutriólogos dentro de estos equipos. Gracias, doctora. Bueno, otra pregunta. ¿Ya no se ve resistencia a valorar estos cuidados en su justa medida? No, como les decía, realmente hablar de la muerte es complicado, incluso ahorita en México se está trabajando ya de muchos términos más, eutanasia, muerte digna, incluso la donación de órganos, son muchos temas que incluso podríamos platicar, a veces el tiempo no nos da, pero sí hay mucho que abordar y créanme que también hoy precisamente estuvimos con un caso de donación de órganos en el hospital, a lo mejor han escuchado, en nuestro hospital cada vez más es viable la donación de órganos, que es otra cuestión compleja en México, pero el poder trabajar precisamente con que el paciente llegue en mejores condiciones de vida para el final de su vida, nos va a ayudar mucho para que esos cuidados y ese efecto final desde la muerte digna, el decidir cómo llegar al final de tus días, pues pueda ser mayormente abordado, ¿no? Y un comentario, debemos tener la mente abierta porque ahora hay muchas personas adultas que no les gusta la comida tradicional, más bien les gustan las comidas como la coca, las sabritas, y nosotros a veces insistimos en el chayote a vapor o en el pollo, ¿no? Bueno, y bueno, otro Sí, comentario. claro, la verdad que sí. Perdón, maestra, que le No, interrumpa. Vean, no te preocupes. yo creo que vean, la verdad es que los abuelitos, como bien dicen, todos se lo curan con este refresco embotellado que comentaban, ¿no? Y se sienten muy bien con él. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho precisamente con la condición hormonal que favorecen estos azúcares saturadísimos, ¿no? Entonces, yo creo que nos toca trabajar con el poder dar opciones también. Igual y no le quitamos su refresquito, ¿vale? Le demos cierto permiso, pero hay que ayudarle a que consuma otros alimentos que le ayuden a saturar, digamos, esta necesidad tal vez de azúcar, por darles un ejemplo, que pueda tener nuestro paciente. Entonces, ahí está nuestro trabajo y nuestra labor. No nos cansemos de orientar a los pacientes para que podamos tener también mejor aceptación como sus nutriólogos. Yo les digo muchas veces, ¿a poco no cuando le manda su paracetamol el doctor cada 8 horas? Se lo toma cada 8 horas religiosamente. Entonces, lo mismo debe pasar con nutrición. Me toca hacer mi colación con tal alimento, tenemos que ayudarnos a que nos crean y que realmente trabajen con esos cambios en casa y poco a poco, sea en la etapa de la vida que sea. Claro, y tan importante que es también para la salud. Bueno, la nueva ciencia será la conciencia. Gracias por recordarnos que más allá de ser profesionales, también somos seres humanos.
¿sí? Y bueno, físicamente y nuestro estado de salud, que hay que cuidar físicamente nuestro estado de salud y si somos cuidadores, aceptar también la condición física de nuestro paciente. Eso también es algo muy importante porque nos debemos de involucrar y ponernos ahora sí que, como si alguna vez vamos a, tal vez algún padecimiento tengamos y pues igual vamos a querer que nos traten bien. Entonces, ese también, ese paso hacia el paciente es muy importante dar. Y bueno, las demás, sí, maestra, sí, doctora. Sí, sí, nada más comentar, como bien dice maestra Isabel, a nosotros nos interesa mucho el cuidado, ¿no? Cuando hay algo que se llama modelo de atención integral paliativa, que es precisamente trabajamos el equipo médico, el equipo de psicólogos y el equipo de nutriólogos con el familiar o el cuidador primario, ¿no? Porque necesitamos que también estén bien nutridos, que estén bien emocionalmente y entonces trabajamos con todos. Si es mamá que tiene cáncer de mama, entonces unos nos llevamos a esposo y otros nos llevamos a los niños para que podamos estar trabajando con todos, desde cómo incluso hacerse su quesadillita porque tienen que ayudar a mamá y eventualmente cuando mamá no esté, cómo tienen que trabajar también en el crecimiento de desarrollo de ellos, ¿no? Entonces sí es un trabajo muy fuerte, muy intenso, pero que como bien decía alguien por ahí, sensibiliza todos los días y nos hace más humanos, pero al hacernos más humanos nos obliga también, por ejemplo, a los que estamos en la docencia, a exigirles a nuestros estudiantes que se preparen lo mejor posible para todos estos retos que vienen con los pacientes. No podemos salir a medias tintas, tenemos que salir lo mejor preparados posible y a los profesionales pues seguir aquí capacitándonos todos los días porque aprendemos todos de todos. Claro que sí, muy, muy interesantes sus comentarios, doctora Eddy. Bueno, y también tenemos aquí unos comentarios. Es necesario capacitar al nutriólogo en este ámbito, sensibilizarlo. Eso también es un tema muy importante y quizás para muchos de nosotros sea un tema nuevo. Importante porque entiendo que lo que usted hace, doctora Eddy, es también de ir a hacer las visitas domiciliarias, que es algo que ya se había perdido y que ya se está retomando nuevamente, porque así el paciente también se siente que está siendo atendido, ¿no? Y con confianza de poder decir cómo se siente y dar una pauta al tratamiento. Bueno, también nos dicen que hay una excelente ponencia. Este, creo que son todas las, bueno, hay muchos de excelente ponencia, maestra Edi, doctora. Es, Muchas la gracias. verdad, le agradezco mucho, muchísimo por este tema tan interesante. Eh, ha sido un tema que ha llamado la atención a nuestros colegas nutriólogos y eso es lo importante, ¿no? Porque aquí está usted dejando ya una pauta para que podamos seguir investigando, y si hay alguien que se interese en este tema, ¿verdad? Específicamente, pues buscar una especialidad, un diplomado, Claro. o sea, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el público. Me parece que ya no. Parece que ya no. Muchísimas gracias por los comentarios también, eso nos enriquece y bueno, espero que haya sido para ustedes también muy enriquecedor y pues ahí estamos a la orden. Un gusto y gracias por la invitación y aquí estamos para cuando nos Claro vuelvan que a sí, que invitar, habrá una maestra. segunda Muchísimas invitación. gracias. Y bueno, vamos a hacer entrega de su diploma, si me permite tantito. Bueno, el Colegio Mexicano de Nutriólogos hace capítulo Chiapas con registro ante la Dirección General de Profesiones F252, otorga la presente constancia a la doctora Edi Maicelia Gutiérrez Espinosa por su participación como ponente en la sesión académica Enfoque biopsicosocial y espiritual de la nutrición en medicina del dolor y paliativa, con una duración de 1 hora bajo el aval curricular del Colegio Mexicano de Nutriólogos, capítulo Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 24 de enero de 2025, firma la doctora Erika Judith López Zúñiga, presidenta nacional del capítulo mexicano de nutriólogos, y su servidora, la maestra María Isabel Hernández García.
Es un honor para nosotros nuevamente, doctora Eddie, haber estado con nosotros y esperamos que la siguiente invitación también sea muy pronto para seguir continuando con temas tan interesantes. También Muchísimas menciono gracias, maestra. Gracias. Un gusto. También menciono que la sesión va a quedar grabada y la pueden consultar en el capítulo Chiapas de Colegio Mexicano de Nutriólogos. Muchas gracias a todos nuestros nutriólogos que estuvieron presentes en esta ponencia. Gracias por asistir, por estar todo el tiempo, que fue realmente muy poco tiempo en un tema tan importante. Y bueno, quedará grabada la sesión por el que guste consultarlo. Gracias a todos. Gracias, doctora Eddie. Éxitos. Y bueno, Gracias, igualmente. Felicidades. Feliz Día del Nutriólogo a todos. el Colegio Mexicano les desea un feliz día del nutriólogo y que la pasen muy bonito el día lunes 27. Y también voy a aprovechar este espacio para recordarles que el día domingo 24 de enero hay una carrera y hay una caminata que lo puedan hacer desde el lugar de su residencia y en la página están las bases. Es importante registrarse para que participen en la rifa y los que nos puedan acompañar el día domingo a las 8 de la mañana en Caña Hueca también vamos a llevar a cabo la caminata como capítulo Chiapas. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos muy pronto.